tema hoy es de la pocilga a la casa de la abundancia, de nuevo. Añádale ese allí, de nuevo, a la casa de la abundancia, de nuevo. Porque estaba regresando, no estaba llegando. Pero miremos yo voy a leer toda la parábola. Lucas 15, del verso 11 hasta el final voy a leer, al verso 32. Es extensa la lectura, pero préstele mucha atención. Dice así, yo tengo una traducción de las Américas, algunas palabras cambian, el concepto no, pero sí, la semántica sí. Dice, y Jesús dijo, cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y uno fue el que fue a pedir, pero dice, tenía 2, les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como a uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Oyó, no fue que vio las danzas, oyó. ¿Cómo será oír una danza? Pregúntese usted. Y llamando a uno de los criados, le preguntó,
qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino, no le dijo mi hermano, cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Esto se presta, y debe ser así, para que nosotros usemos nuestra mente, y más que nuestra mente, nuestro corazón, bajo la guianza, bajo la unción del Espíritu Santo. Debemos hacer interpretación de estas cosas, interpretar esta parábola. Son tres, y las tres se dieron a raíz de que los fariseos, las tres parábolas, la de la oveja descarriada, la de la moneda perdida y la del muchacho, ¿cómo le podríamos llamar? Insensato. La del hijo insensato. Las tres se dieron a raíz de que los fariseos empezaron a criticar a Jesús porque se juntaba con publicanos y pecadores. Y entonces él le refirió las tres parábolas. Meditando en esto, llevaba a la conclusión de que podrían bien representar, así como representan diferentes clases o diferentes aspectos de la vida cristiana, puede representar fases de nuestra vida, las tres parábolas. La oveja descarriada, ¿qué dice Isaías 53? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos fuimos ovejas descarriadas. La segunda parábola ya es más seria, hermano. Y por supuesto que Dios nos libre y escapemos de eso si abrazáramos semejante estado. La moneda perdida dentro de la casa. Estar perdido dentro de la casa. ¿Y usted sabe quién es la casa? No es este tema. No es su casa. No es una casa material. No sé si usted ya se dio cuenta que nosotros vivimos en Dios. Y estar perdido adentro de Dios, ¿cómo le suena eso? La moneda estaba perdida dentro de la casa. Y todo lo que se dio. Que Dios nos libre, repito, de estar perdidos, permanecer perdidos adentro de la casa.
Y la tercera, este muchacho estuvo en la casa disfrutando todo. Precisamente la concepción que tuvo en su mente allá, puede imaginarse una cantidad de cerdos. A eso le llamo posilga, y es apropiado el nombre, la descripción, diciéndole posilga. Posilga es una hacienda de animales de cerda, que tienen cerda. ¿Usted sabía que los caballos tienen cerda? Esos pelos de la crin del caballo son cerdas. Cerda no es la mujer del cerdo, son esos pelos duros, ásperos, a eso se le llama cerda. Pero la posilga la describe el diccionario como, de la Real Academia, la describe como lugar donde se crían animales de cerda. Pero en este caso eran cerdos los que, y era una posilga. Hermanos, no puede haber mejor descripción de un lugar donde se crían cerdos, llamarle posilga, porque posilga implica también sucio, hediondez, fetidez. Todo eso implica desorden y suciedad. Todo eso es una posilga. Les decía yo a unos hermanos anoche que Dios tiene dos grandes características de las cuales el diablo es la antítesis de eso. Las dos grandes características de Dios: Dios es puro y ordenado. Pureza y orden. Fijémonos en nuestra vida y en todo nuestro entorno y en todo lo que podamos nosotros vivir así. Vivir en pureza y en orden. En todos los aspectos de nuestra vida, en todas las áreas. Porque nosotros somos hijos de Dios. Amén. Así dice Juan en la tercera carta, en la primera carta, capítulo 3, dice que todo aquel que quiere ser como Él, ser como Cristo, ser como Dios. ¿Cuánto quiere ser como Dios? Como sus hijos. Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y a veces le decimos a Dios, purifícame. Y está bien. Pero Dios nos dice que nos purifiquemos nosotros. Y es más, Pablo le dice a Timoteo, consérvate puro. Pues este muchacho, estando en una casa así, ordenada, limpia, abundancia, sobre todo abundante, de abundancia, está viendo a los cerdos comer. Y dice allí la descripción bíblica que estando viendo los cerdos comer, se le vino el pensamiento de la casa de la abundancia. Él ya había estado allá, de allá venía, sabía lo que era la casa de su padre, pero estaba en la posilga. Y una de las cosas maravillosas es que este muchacho, aún estando en esa paupérrima condición, nunca perdió su estatus de hijo. Sí, hijo, pero arruinado. Hijo, pero en la miseria. Imagínense, los cerdos estaban
viviendo mejor que él. Eso se llama posilga. Pero si usted no estaba en su hábitat, en su ambiente, esto es feo lo que voy a decir. Y no quisiera, por supuesto, desearía que no hubiera semejantes casos. Pero hay gente que son eso, tercos. Qué feo, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando el Señor dijo: no le vayan a echar las perlas? ¿A quién? Qué cuidado, ¿verdad? Yo tuve una experiencia de esas, hermano. Yo tuve una experiencia así. Y yo he observado dos personas a las cuales yo le fui a hablar, que el Señor me habló: no le eche las perlas a los cerdos. Y yo insistí, y entre más insistía, más enfermo me ponía, literalmente, físicamente. En esto puedo decir verdad, digo en Cristo, no miento. Yo fui a auxiliar, a buscar cómo ayudarles, y el Espíritu diciéndome: no le eche las perlas a los cerdos. Y ya cuando estaba, como dicen popularmente, reventado, hermano, físicamente, llegué sano al lugar donde ellas estaban. Y el Espíritu diciéndome, y yo insistiendo, queriendo ayudarles, dándoles palabra de Dios. Y el Espíritu hablándome. Eso, no le eche las perlas a los cerdos. Y entonces no quise ni irme en transporte ni nada para la iglesia donde estaba mi pastor, y le testifiqué lo que me había pasado, sin decirle lo que el Espíritu me había dicho. Y me lo insistió el Espíritu: no. Pero a mi pastor no le dije yo en su momento que el Espíritu me había hablado, sino que le dije: vengo a que ore por mí porque estoy contaminado, estoy enfermo, literalmente. Solo le dije, fui a un lugar a hablarle con determinadas personas, a quererles ayudar, y le presenté el caso por el que había ido, pero no le dije lo que el Espíritu me decía. Y con parsimonia, hermano, me dijo mi pastor: sí, Tom, me dijo, es que no hay que echarle las perlas a los cerdos. Entonces yo estoy persuadido de esto, ¿no? Que esto no vaya a servir para que no vayamos a evangelizar, solo que oremos, hermano, a quienes vamos a ir. ¿Sí? ¿Por qué dijo que no había que echarle perlas a los cerdos? No sea que las pisoteen. ¿Sabía usted que aquí viene usted a escuchar perlas? Y que yo procuro y todo. Yo sé que mis hermanos que hemos puesto aquí, las ayudas que hay aquí, procuran hacer lo mismo, entregar fielmente lo que Dios quiere decirnos. Amén. Voy a hacer un paréntesis en esto porque lo iba a decir. El Salmo, este es un paréntesis, no es del tema que estoy predicando, pero lo voy a mencionar porque lo pensé decirlo antes. Cuando invitan al hermano Manuel, cuando invitan a hermanos aquí a orar por la ofrenda, hasta hoy me he gozado de los hermanos que dicen: vengan. Y aquí hay bastante gente como ellos.
Dice el Salmo 91, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas ahí estará seguro. Está hablando de Dios, la gallina. Pero las alas, las plumas, somos las personas que Dios pone a cubrir a su pueblo, las autoridades que nos cubren. Veníamos hablando con mi esposa del beneficio que recibimos de esas alas y esas plumas. Esa pluma llamada Ismael Paz Avillón, cuánto nos bendijo a nosotros, hermano. Y usted mira, hay plumas de todos tamaños. Las hermanas que han desplumado gallinas, ¿verdad? Hay plumas pequeñas, plumas grandes, plumas chiquitas. ¿Qué hacen con el cuerpo? ¿Para qué son las plumas y las alas? Para proteger los pollitos. La autoridad es pura protección. Los hermanos que están en eminencia cubren áreas de trabajo y cubren con su vida, cubren con lo que son. Yo sé que mi hermano Manuel, para el caso mencionado, es un hombre fiel en esa área de las finanzas con Dios, y por eso digo, yo bendigo al Señor por esta congregación, hermano. Usted es testigo que aquí no exigimos diezmo, no imponemos el diezmo. Algunas veces hemos expuesto algo acerca de diezmo, ofrenda, limosna y primicias. Son 4 áreas de finanzas, y no solamente finanzas, es en otras áreas. Pero se lo habló el Señor en su momento a nuestro hermano pastor Otoniel Ríos Paredes también. Y un día, dije que este es un paréntesis, un día llamó y el Señor le habló. Tenía unos ancianos, hermanos, que eran infieles en esas áreas. Quítalos, le dijo el Señor, eso lo testificó, quítalos, porque ellos están cubriendo con su actitud, con su pueblo. Y llamó a los ancianos que no cumplían con Dios, los quitó. Porque esto es sumamente delicado, hermano. Serio. Nosotros, los que ministramos, los que Dios ha llamado entre el pueblo para servirle, cubrimos al pueblo. Amén. Por eso ore por nosotros para que nos mantengamos fieles, hermano. Amén. Y repito, aquí hay como ellos, hay una buena cantidad de gente, hermano. Que conste, yo no corro a ver libros, ni ingresos, ni nada, solamente soy mayordomo. Pero yo no sé cuánto usted aporta, cuánto. Dios lo sabe. Amén. Porque yo sé que usted lo hace para Dios. Allí cierro paréntesis. Volvamos al caso de este muchacho. Está allá, todavía lo tenemos allá, hediondo a puercos, a cerdos. Usted ha andado a veces por alguna carretera donde hay porquerizas, hermano. Y que solo pasa uno así, siente, como dicen popularmente, la estocada, ¿verdad? Puede imaginarse estar allí suministrándoles la comida. Usted puede imaginarse a qué olía ese muchacho. Si no tenía para algarrobas, para comida de cerdos, puede imaginarse que tenía para comprarse Paco Rabanne
Sorprendente. Pero vamos que lo motiva a regresar a la casa es el pensamiento, el saber, algo digan bien, el saber. Lo contrario del saber es ignorar, la ignorancia. Qué peligrosa es la ignorancia, hermano. Como no voy a hablar mucho de él, lo voy a adelantar. ¿Por qué cree que se perdió las delicias de la casa? El hijo que nunca salió de la casa. Por ignorante, por no saber. ¿Qué le dijo el papá? Hijo, todo lo mío es tuyo. Que Dios nos libre de la ignorancia, hermano amado. ¿Por qué no pudo haber agarrado, hermano, los toros más gordos y comérselos con sus amigos? Eran de él, pero no lo supo. Lo ignoró porque quiso. Si nosotros como hijos de Dios no nos damos cuenta de que somos dueños de las delicias de la casa, por eso se quejó Dios. Les escribí las grandezas de mi ley, pero fueron tenidas por cosa ajena, dice el profeta Oseas, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Cristo, ¿quién se va a ser el esposo de fulana de tal? Que se casaron aquí en la tierra, 7 hermanos fueron esposos de ella. ¿Quién va a ser el esposo allá en el cielo? ¿Qué les dijo Cristo? Ustedes erran porque ignoran las escrituras. Y hermano, ahí las tenemos. ¿Cuántas veces al día lee usted su Biblia? ¿Cuántas veces al día escudriña las escrituras? Muchas cosas. Mire los efectos, hermano. Qué triste lo del hermano, ¿verdad? Mayor. Nunca me has dado nada. Qué injusto, qué ignorante, ¿verdad? El papá le dijo, hijo, todo es tuyo. Pero por estar viendo lo que es la envidia, hermano. ¿Se dio cuenta que fue por envidia? Que explotó y sacó todo la mugre que tenía adentro y no la sacó para bien, hermano. Toda la amargura que andaba cargando. Cuando vio que su hermano estaba, hermano, vivo y enfiestado, perfumado, bien vestido y bien comido. Y empezó a sacar la bilis, dicen algunos, ¿verdad? La amargura que andaba ahí. Y la escritura, yo no sé si por la interpretación que podemos hacer de esta escritura, lo deja fuera, hermano, de la casa, porque estaba fuera de la casa. El papá rogándole que entrara y él afuera. Voy a volver al otro que lo tenemos allá de hondo a cerdo, hermano. Una vez fuimos con mi esposa a predicarle a un hombre acerca de Nicodemo y no terminamos el tema y no lo hemos terminado todavía, y eso hace años, hermano. Yo quiero saber más de Nicodemo, dice el pobre, cada vez que me mira. Y hace años. Bueno, yo no quiero dejarlo usted así. Sigamos hablando de este muchacho, como el hijo despilfarrador. Lo tenemos allí, hermano, con los cerdos, pensando. Eso sí, sabía. El otro, ignorante en la casa, con todo a la disposición, sin disfrutarlo. Él lo había disfrutado en la casa y fuera de la casa.
vivió perdidamente con lo que le dieron. ¿Por qué? Porque lo bueno que le había dado el Padre le sirvió para perderse, porque estaba fuera de lugar, outside, fuera de lugar, fuera de la casa. Aquel, por lo menos, hermanos, bueno, ninguna de las dos condiciones es buena. Ni estar afuera viviendo perdidamente, ni estar adentro ignorante. Ninguna de las dos es buena. Hay que ver cómo estamos, ¿verdad? Dónde estamos y cómo estamos. Tenemos ahí ese hombre en la posilga, pero qué bueno es saber, ¿verdad? Qué bueno es saber. Por eso dice, adquiere conocimiento. Adquiere conocimiento. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría. Bueno, él tenía el conocimiento, pero fuera de la casa no lo disfrutaba. Fue hasta que dijo, y estableció la diferencia. Posilga, casa de abundancia. No, dijo, no, esto no está bien. Llegó al último peldaño, el peor estado que puede abrazar una criatura de Dios, un hijo de Dios. Dije criatura y dije hijo. Pero un hijo de Dios, el peor estado, la peor posilga se llama pecado. Lo más bajo, pecado. Abajo, allá, abajo. Había descendido el último peldaño y estaba hundido. Mire que hasta hermano, en la Escritura podemos ver nosotros el caso de después de muertos. Allá con los muertos, ¿cómo están? Unos están, al menos en los días de Jesucristo, unos estaban en el bajo Seol. Seol quiere decir lugar de los muertos. Abraham estaba en el alto Seol. O sea, allá entre los muertos hay un lugar bajo, bajo, bajo. Y hay un lugar alto, alto. Dice que el rico, cuando estaba atormentado, alzó los ojos, vio para arriba. Hasta los muertos en Cristo están arriba. Están en lugares altos, en lugares celestiales. Digo lugares. Los muertos en Cristo. Pero los muertos fuera de Cristo, sin Cristo, están en lugares bajos y atormentados, hermano. Grados de condenación. Hay grados de condenación. A mayor pecado, más abajo. Y hay escalas a la luz de la Escritura. Este hombre estaba en lo más bajo, aquí todavía en la tierra, pero ¿qué dijo el Padre? ¿Qué cosa? Dice, muerto y perdido. Porque hay muertos que ya los hallaron, hermano, que no están perdidos. Los muertos en Cristo no están perdidos, pero los muertos sin Cristo están muertos y perdidos. El Padre dijo, mi hijo estaba perdido y muerto, muerto y perdido. Lo lee, le dice el verso 24, porque mi hijo, este hijo mío, estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado.
un muerto dándole de comer a los cerdos. Un muerto pensante. Un muerto que sabía cosas grandiosas de la casa de la abundancia. Los jornaleros allá viven, y yo, hijo. Por eso, hermano, ese grado de hijo, wow. No es lo mismo ser un esclavo que un hijo, un siervo, un trabajador que un hijo. Dice, ¿cuántos trabajadores, si usted quiere ponerle sirvientes, esclavos, como usted quiera, empleados, dice, tienen abundancia? Mírelo, las meditaciones que lo llevaron a levantarse fue cuestión de mente, de corazón y mente, lo que lo impulsó a levantarse. ¿Qué dijo? Me levantaré. También les decía a los hermanitos anoche, de buenas intenciones, dijo un escritor, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Yo creo que a todos los cristianos nos ha pasado eso. Llenos de buenas intenciones, pero de pocas acciones. Allá en el mundo, usted y yo nos acordamos, ¿verdad? ¿Cuántas veces dijo usted, no vuelvo a mentir? ¿Cuántas veces dijo el borracho, no vuelvo a tomar? ¿Cuántas veces dijo el jugador de naipes, no vuelvo a jugar naipe? Ya a la vuelta de la esquina lo estaba haciendo otra vez. ¿Cuántas veces? Dijo Cristo, sin mí nada podéis hacer. Ahí está este hombre. Dijo, me levantaré. Ahí está la intención. Iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso se llama arrepentimiento. Pero hasta ahí la cosa todavía está con los cerdos. Todavía está con un concierto, digámoslo así popularmente, de tripas, hermano. Con hambre. Pero dice, nadie le daba. Mantuvo unos principios muy buenos, hermano. El pródigo tenía principios. Ese muchacho tenía principios. Uno, en vez de ir a robar, buscó trabajo. Y yo veo honestidad y honradez. ¿Por qué no agarraba de la comida de los cerdos? Dice que nadie le daba. Y eso lo hizo reaccionar, lo hizo despertar y lo hizo llenarse de buenas intenciones. Pero dice un adagio que del dicho al hecho hay mucho trecho. Para nosotros los hijos de Dios no debe haber ningún trecho entre el dicho y el hecho. Valga el juego de palabras. Dice el verso 20, y levantándose. ¿Quién se levantó? Mire, hace poco yo estaba conversando con un caído. O sea, alguien que estuvo en la casa y ahorita anda en plena posilga. Y siempre que sabe que yo estoy por el lugar donde él vive, me busca, me abraza. Y me dice, es que cuando lo miro a usted, me lleno de esperanza. Le digo yo, pero ¿de qué sirve que tenga esperanza si no tiene cómo llegar a esa esperanza?
No me dice, es que yo quiero sentirme, dice, el toque de Dios. No le digo si Dios lo está tocando hace tiempos. Es que quiero sentir algo así. Usted sabe lo que se siente. Me dice, sí, yo sé lo que se siente y lo he sentido y lo he aprovechado. Le digo, posiblemente el día del juicio en la media tarde usted no va a sentir nada de lo que espera sentir. ¿Qué sintió? ¿Qué estaba hablando de sentimientos? ¿Qué estaba sintiendo este muchacho ahí? ¿Sabe qué sentía? Hambre, hermano. Hambre, literalmente hambre, era el sentimiento que tenía. Pero lo que él sabía, tuvo que tomar decisiones. Dios hace la parte que a él le corresponde y a nosotros sí nos puede decir, haga la parte que a usted le corresponde. No espere sentir para dejar el pecado, para dejar lo que tenga que dejar. No espere sentir toques de Dios. ¿Sabe cómo estaba? ¿Qué tal si se pone a querer sentir toques? Si los muertos no sienten nada, hermano. Y él estaba muerto y perdido, pero sí tenía razonamiento, sí tenía pensamiento. Solo faltaba que los pusiera en obra, que practicara lo bueno que estaba pensando. ¿Qué cree que sentía cuando iba de camino? Yo creo que ni él mismo aguantaba, como voy a utilizar otra palabra popular, ni él mismo soportaba el tufo de él mismo. ¿Qué sentía, tufo? ¿Y qué sentía? Que le dolían los pies porque se fue, hermano. Dice, bien lejos. Bien lejos. El pecado nos pone bien lejos de Dios, hermano. Bien lejos. Solamente es de considerar y ponerse en acción. No estar esperando allí a saber qué, hermano. Toques, toques. Como decía de mi amigo. Le digo, tome acción. Accione, levántese. Agarre su Biblia y corra por todo este pueblo. Camine a través de este pueblo donde usted vive. Yo sé que tiene una Biblia grande. Agarre esa Biblia que tiene y que todo el mundo mire que va para la iglesia. Agárrelo y se va para la iglesia. Dios no va a venir a caminar por él, hermano. Él tiene que caminar. Dijo, me levantaré. El verso 24 es bien interesante. Porque dice, y levantándose, ¿verdad? Dice, perdón, el verso 20, y levantándose, fue a su padre. Fue a su padre, solo agarró camino para el padre. Y todavía estaba lejos cuando el padre lo vio. Lo que hablábamos el viernes, hermano, de Oseas, que el libro de Oseas estábamos predicando el viernes. Que por cierto, vengas el viernes, hermano. Si el beneficio es para usted, hombre. Amén. Yo quiero su beneficio. Amén. Haga un esfuerzo. Ya lo hemos hablado con otros hermanos. No es lo mismo lo virtual que lo presencial. No es lo mismo. No es lo mismo. No digo que no sea bueno, digo que no es lo mismo. Dice, levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio. Le vio la espalda cuando se iba. ¿Cómo se sentiría ese padre? Nosotros somos padres, sabemos lo que se siente la ausencia de un hijo, ¿verdad? Le vio la espalda.
¿Puede imaginarse la escena usted? El padre, el hijo feliz, entre comillas, con todas las morales llenos de dinero, según él libre. No, muerto, y a perder se iba. Y el padre lo sabía. Pero cuando lo ve venir de frente, el hombre se convirtió. Por eso cuando a Pedro le preguntan allá, los que estaban alrededor del aposento alto, le preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es la pregunta que todo pecador se hace, hermano. ¿Qué hacemos cuando estamos perdidos en el pecado? La respuesta de Pedro fue contundente y bien clara. Dos cosas: arrepiéntanse y conviértanse. El hijo le dio la espalda al padre. Ahora venía de frente hacia él. Y mire el padre, hermano. Deja su lugar. Ahí no dice cuánto tiempo estuvo el hijo muerto y perdido. Parecía que era el único que tenía conciencia de la verdad, de la realidad de aquel hijo, el padre. De ahí ni el hermano que estaba en la casa. Pero el padre describió exactamente cómo estaba el pecador de su hijo. Dijo: estaba muerto y estaba perdido. Muerto y perdido. ¿Y qué me gusta eso, hermano? ¿Cuántos han muerto en Cristo y están más hallados que cualquiera? Y están muertos, pero hallados. Este estaba muerto y perdido, y aparentemente estaba vivo. Y el hermano mayor, como decía: este sí es vivo, ¿ve? Yo aquí voy a quedarme a trabajar y ese se lleva ese montón de dinero y a darse gusto. Y todavía era tan morboso que se daba cuenta, hermano, tenía informantes, tuvo que haber tenido informantes, o a saber si iría a ir a ver lo que estaba haciendo el hermano. Si ese es tu hijo, lo gastó con mujeres. Antes se había descrito que vivía perdidamente, pero aquel bebía, el hermano mayor dijo: perdido y con mujeres, adúltero, fornicario. Todo lo sabía el hermano mayor. Pero qué cosas, hermano. Sabía del estado de aquel, pero y según él, lógicamente Cristo lo estaba diciendo a Pedro para que lo oyera Juan, hermano. Él sabía que los que lo estaban oyendo a él eran esos hermanos que creen que están bien andando mal. Los fariseos. Apariencia. ¿Usted cree que ese hombre amaba a su padre, el que se había quedado? No lo amaba. Lo consideraba injusto. Ese que vivió perdidamente, mira, lo tenés ahí, enfiestado y bien vestido. Eso préstele mucha atención: vestido y comida, porque es lo que sobresale ahí. Bien vestido y bien comido. Es temprano. Son bromas, ya voy a terminar, hermano. Mire, por favor, vamos a ver lo que pasó en el verso 22. Después de la confesión de pecados del hijo. No se quede con eso, hermano. Saque toda la basura que haya en su corazón. ¿Dónde se ubicaría usted?
en este momento. Dije que la peor posilga es el pecado. El estado más degradante, más bajo, es el pecado. ¿Dónde nos ubicamos nosotros hoy, ese día? Los que estamos aquí, los que están allá en la transmisión. ¿Dónde se ubica? ¿En la posilga? ¿O en la casa de la abundancia? ¿Dónde estamos? Nosotros lo sabemos. Mire, voy a ir un poquito más deprisa. Dice, el verso 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, dice aquí, traed la mejor ropa y vestido, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron, dice allí, no a gozarse, dice a regocijarse. O sea, encima del gozo, el fiestón que había. ¿Después de qué? De haber salido de la posilga. Fíjese que estaba viendo yo en el libro de, por ejemplo, Génesis capítulo 41, verso 42. Ya casi solamente vamos a leer las citas estas, porque hoy nos ubicamos, hermano. Esta prédica y este momento del culto es cuestión de ubicación. Donde nosotros tenemos, hermano, el conocimiento, tenemos la conciencia. Él sabía dónde estaba, él se ubicó. Aquí estoy muriéndome de hambre en esta posilga. Pero dijo, voy a ocupar mi lugar en la casa de la abundancia. Por eso la pregunta es, ¿dónde estamos? El pecado nos ubica en la posilga. El arrepentimiento y la conversión nos ubica en la casa de la abundancia. Hermano, en esto los hijos de Dios debemos de ser muy sabios, juiciosos. Este hombre estaba entrando en juicio. Entró en juicio. Dijo, no, mejor me regreso. No nos sirven de nada las apariencias. Eso nos hunde, nos arruina. Como estaba aquel en la casa, aparentemente en obediencia, en amor, y estaba mal. Nunca salió de la casa, pero estaba mal. Apariencia. Aquí no nos sirven las apariencias. Esto estaba dirigiéndose a fariseos el Señor. Bueno, ¿qué dice Génesis 41, 42? Ya va a ver qué tiene que ver con este asunto. Se trata cuando Faraón, ¿qué hizo con José? Ahí lo dice. Génesis capítulo 41, verso 42. ¿De dónde venía José? De la cárcel. Las cárceles modernas, y depende de quién sea el delincuente, porque se sigue dando aquello de las verdades amargas. El que nada atesora, dice, nada vale, y en toda reunión pasa por necio. Por muy nobles que los hechos sean, lo que alcanza es la burla y el desprecio. Dice que cuando el puñal del asesino es de oro, hasta el juez besa el puñal. La llaga del defecto no se mira, dice, si la cubre un diamante bien cortado.
Por eso le decía, depende, ahora las cárceles, pero en aquellos tiempos las cárceles, hermano, eran posilgas. Y José venía de la cárcel. Y mire lo que está haciendo Faraón ahí. Dice, y Faraón se quitó el anillo de sellar de su mano y lo puso en la mano de José y lo vistió con vestiduras de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Yo decía, miren en lo del muchacho este que regresó. Primero, báñenlo. Después, vístanlo. Ponga ganillo en su mano. Y la comida después. ¿Qué hubiera puesto usted primero delante del muchacho? ¿Comida o vestido? Si él ya sabía, es que se había muerto, estuvo vivo y estuvo muerto. Y después de muerte pasó a vida, y de perdido a encontrado. Se encontró con su padre otra vez. Y el padre primero lo bañó. El concierto en el estómago de este muchacho seguía en vivo y a todo color. Pero primero lo bañaron, lo mudaron, le pusieron anillos, le pusieron zapatos, y después el banquete y la fiesta, hermano, porque era de casa y llegaba a la casa para quedarse, no iba de paso. Para todo había tiempo. Digo esto porque si se tratara del nuevo nacimiento, de nacer, ¿qué es lo primero que pide el niño? Comida y después vestido. Ese es el orden que pone Ezequiel 16 del nuevo nacimiento. Pero aquí primero el vestido y después la comida. ¿Por qué? Porque aquel ya era de casa, no se trataba de nacer, ya había nacido. Pero ahora necesitaba aseo porque iba a quedarse a la casa. Relacionemos esto con Zacarías 3:1. Miremos Zacarías 3:1. Ya voy terminando, téngame paciencia nada más. Entonces dice, me mostró 3:1 de Zacarías. Me mostró el sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Este Satanás, hermano, se mete en cada cosa, ¿verdad? Y tiene acceso a lugares. Y dice, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este, refiriéndose a Josué? Dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y él le dijo: mira, he quitado ¿qué? Tu iniquidad. Esas eran las ropas sucias, las ropas hediondas que le quitaron al muchacho. Iniquidad, acuérdese que es una parábola, es un lenguaje figurado. De la posilga venía con ropas sucias, y aquí las ropas sucias representan iniquidad.
Yo recuerdo que leímos Oseas 14 el viernes. Volvamos a leerlo hoy. Oseas capítulo 14. Dice verso 1: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, como el pródigo que estaba volviendo al Señor, a tu Padre. Dice, pues has tropezado a causa de ¿qué? De tu iniquidad. Aquí dice iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Lo que decía el viernes a los hermanos que vinieron el viernes. Que Dios mismo está diciendo cómo hay que hacer las cosas que hay que hacer. Dice, quita. Dios está dando recomendaciones, Dios está aconsejando y dice, tomad con vosotros palabras y volveos al Señor, decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente. ¿Dónde está el bondadosamente en la parábola del hijo perdido? Yo no sé si usted se puede imaginar esa escena, hermano. Lo mira venir, se levanta. Le hago así porque no fue caminando. Viéndolo, dice, viéndolo de lejos, corrió. ¿Quién corrió? No el muchacho. Si el muchacho iba lánguido, muerto de hambre y hediondo. Y me quedo corto en la descripción. El padre corrió, dice, y lo abrazó. La Biblia versión Jerusalén antigua dice, le dio 1000 besos. Otra dice, le besó compulsivamente. ¿Y a dónde? En el cuello. ¿Usted sabe cómo pudo haber olido ese cuello? Así nos recibió nuestro Padre Celestial a nosotros, hermano. Y es más, le voy a decir hoy, Dios lo puede recibir a usted si usted andaba alejado. Aquí está, como dice el profeta, quita iniquidad y acéptanos bondadosamente. Y Dios, hermano, eso es irresistible para Dios. Dice así, el corazón contrito y humillado. Amén. ¿Cómo iba el corazón de ese muchacho? Contrito y humillado. ¿Cómo se fue? Creyéndose derechoso, ¿verdad? No, dame la parte de los bienes que me corresponde. Legalmente me toca tanto. ¿Y cómo se fue? Ufano, libre. Libertad para muerte, libertad para perderse. ¿Sabe usted que hay gente disfrutando de esa libertad para perderse? Y dice después, para que podamos presentar el verso 2. Antes no lo hagamos, hermano. Antes de que nos reciba Dios bondadosamente, no pretendamos cantar así. A eso me refería cuando le diga, no aparentemos, no lo necesitamos. Eso nos hunde, las apariencias. Seamos de verdad. Seamos honestos y sinceros con Dios, que de todas maneras Él ya lo sabe, hermano. Cuando nos recibas, así como dice aquí, bondadosamente, cuando nos aceptes bondadosamente y quites nuestra iniquidad, entonces
acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de ¿qué? Antes no. Es aparentar andar bien andando mal. Que Dios nos libre, mi amado hermano. Esa precisamente era la doctrina de los fariseos. La hipocresía, eso se llama así, hipocresía, fingir. ¿Sabe que yo admiro ese aspecto de Acán? Que a pesar que sabía que era su condena, aquel soldado que escondió, ese es el pecado inconfeso, debajo de la tienda y enterró el anatema. Cuando lo llamaron, Josué sabía cómo probar a los infieles y le dijo a Acán: da gloria a Dios. No pudo, por lo menos fue sincero, aunque eso representó su muerte. No pudo darle gloria a Dios. Dijeron los cautivos de Babilonia, israelitas cautivos en Babilonia, allí junto a los sauces, allí junto al río, colgamos nuestras arpas, porque no. Los que nos cautivaron nos decían: canten los cánticos de Sión. ¿Cómo podemos cantar los cánticos de Sión en tierra extraña? ¿Cómo podría disfrutar de la fiesta en la posilga? O fiesta o posilga, hermano. O posilga o casa de abundancia. Pero casa de abundancia y posilga no. Mire que el papá nunca le mandó un centavo para que solucionara su hambre. Lo dejó que regresara. Porque si le hubiese mandado algo a la posilga, nunca hubiera regresado a la casa del Padre. Último versículo que vamos a leer. Apocalipsis 6:11. Con esto concluyo. Está bien. Saludemos como hicimos hoy la Nueva Jerusalén. Saludemos nuestra ciudad. Pero si no quitan de nosotros nuestras iniquidades, no llegamos. Si no salimos de la posilga, no llegamos. Para allá vamos, ¿verdad? Qué maravilloso esa escena que pintan de Abraham las escrituras. Habitó en tiendas, fue extranjero, dice. En su propia tierra vivió como extranjero. Y tierra que le había dado Dios, pero vivió como extranjero. Le haber hecho a Abraham, eso no es nada. Como dicen mis paisanos los olancianos, marranadas. Que hay olanchanos hasta que yo no sé cómo me atrevo a decir, ¿verdad? Estoy rodeado de olanchanos de nuevo. No mis paisanos, aunque yo soy patepluma. Apocalipsis 6:11. Otra vez aparece vestido y comida aquí. El quinto sello de Apocalipsis. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, usted sabe quién es el Cordero, ¿verdad? Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿cómo? Habían sido muertos. Habían sido mártires aquí en la tierra. Y están tan vivos como para decir, ¿hasta cuándo, oh Señor,
santo y verdadero. Esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre. Estos están más vivos que nosotros, hermanos. Amén. Fueron mártires aquí, ahora están allá clamando justicia allá. Y dice, y no crea que les van a dar la justicia, les van a hacer justicia. Dice, de los que moran en la tierra, nuestra sangre de los que moran en la tierra, los que los martirizaron. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, primero vestido. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Aquí tenemos a muertos descansando. Allá tenemos un muerto trabajando. Aquí hay muertos descansando. Dice, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos, dice, como ellos lo habían sido. Todavía faltaban mártires, estaban aquí en la tierra. Dios tiene tabulado ya, tantos mártires van a haber, ni uno más ni uno menos. Pero los que tengan que morir por el testimonio, por causa de la palabra, son tantos. Dios lo sabe, yo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Cuántos? Pero está esperando que se complete ese número. Ahora, hermano, ahí dice que los visten de vestiduras blancas. Allá vimos a Josué, el sumo sacerdote, que le quitaron las vestiduras viles, y ya vimos qué consiste las vestiduras viles. Póngase de pie esta mañana y vamos a buscar una administración y vamos a presentarnos delante de Dios, que ya estamos delante de Él, pero ahorita ya nosotros en acción. ¿Dónde nos ubicamos una vez más? ¿Dónde está usted ahora? Mi conciencia me da testimonio, me ubico en la casa de abundancia, hermano. Allí me ubico. No por mis obras de justicia, sino porque creo firmemente que Jesucristo llevó mis pecados. Que mis pecados fueron remitidos y Jesús los llevó en la cruz. Ahora se trata de que nos ubiquemos, Posilga o casa de abundancia. ¿Dónde está usted hoy? Allí con sus ojos cerrados, ¿dónde se ubica? ¿Dónde está? Si alguno sabe que está en la Posilga y quiere levantarse y buscar la casa de su padre, buscar a su padre, ese es el momento para hacerlo. Quiere venir y decirle: aquí estoy para que quites las vestiduras viles, porque yo quiero vestido nuevo. Yo quiero anillo. Estoy seguro que los criados no pusieron el vestido antes de bañar al muchacho. Aleluya. Hay un coro hermoso que dice: lávame en tu sangre, Salvador. ¿Quién quiere venir a decirle al Señor: lávame? Lávame. Aleluya. Muévase de su lugar, levántese, que sea como el levantarse. El
levantarse del muchacho que dijo: me levantaré e iré a mi padre. ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir hoy al Padre? Dios le bendiga. Así es. Aleluya. ¿Habrá alguien más esta mañana? Muévase de su lugar. Venga a decirle la